Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jacqueline Rodríguez. Soy licenciada en Literatura Dramática y Teatro. Tengo un diplomado como constructora de paz y hoy vamos a hablar de los personajes de la película El Escándalo. Esta película se estrena en 2019 y está dirigida por Joy Roach, protagonizada por tres actrices extraordinarias: Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie. La historia de esta película está basada en sucesos reales que se dieron en la cadena Fox News, cuando varias mujeres se atreven a demandar al CEO de esta cadena, Roger Ailes, por acoso sexual. Y antes que hablar de estos tres personajes interpretados por estas tres actrices, creo que lo más importante es hablar de este fenómeno del acoso sexual y de pues los traumas, el daño que deja en las víctimas, en las mujeres y en algunos casos también en hombres, porque también hay hombres que han sido acosados sexualmente. Cómo estos sucesos dejan estas marcas en los seres humanos. Hace algunos años no se hablaba tan abiertamente del acoso sexual. Las mujeres, porque en este caso de la película son mujeres, las mujeres no se atrevían a hablar tan abiertamente del acoso sexual por miedo, por vergüenza, por no perder su lugar de trabajo. Y porque en muchas ocasiones hablar de lo que estaba sucediendo incluso era contraproducente, porque curiosamente se castigaba más a la víctima que al depredador. Y las mujeres tenían miedo de que se dijera que ellas de alguna forma lo habían provocado por su forma de vestir, por su comportamiento, por ser amables, por ser abiertas, o que no se les creyera y se dijera de ellas que era una venganza por cuestiones sentimentales, que lo estaban inventando para sacar algún tipo de beneficio o dinero de esta situación. Entonces no se hablaba del tema. Y pasa algo curioso en las víctimas de cualquier tipo de abuso, que sucede que las víctimas en muchas ocasiones se sienten responsables de esa violencia que han sufrido. Por ejemplo, las mujeres que son víctimas de violencia en sus relaciones de pareja, en sus matrimonios, que han sufrido de golpes o de violencia de algún otro tipo, se sienten avergonzadas de hablar del tema. Niños que han sufrido abuso sexual en la infancia y que ahora son adultos sienten mucho temor y vergüenza de hablar del tema. Repito, porque pasa algo en la psicología humana que no les gusta ser vistos como personas vulnerables, débiles o incluso personas que de alguna forma tuvieron algún tipo de responsabilidad, y eso es algo muy triste y muy doloroso, pero afortunadamente estos temas ya están saliendo a la luz en la vida real, más allá de esta película. Las personas, las mujeres, hombres también se están atreviendo a hablar de estos temas. Figuras del espectáculo, figuras conocidas o no conocidas, están diciendo: yo fui abusada por esta persona, yo fui acosada por esta persona. Y cada vez más personas, más mujeres se están sumando a denunciar estos acosos, estos abusos en el ámbito de lo sexual, y me parece perfecto y creo que es parte de la evolución del ser humano. Los seres humanos cada vez menos nos estamos quedando callados, estamos transparentando nuestras heridas, ventilando estas heridas, y creo que es parte de la sanación del ser humano como colectivo. Entonces, por eso esta película, como otras que se están haciendo, me parece bastante interesante. La película me pareció buena, las actuaciones, las interpretaciones excelentes. Y creo que hay que hablar de estas dos partes, de la víctima y del victimario.
del victimario, que es este depredador, perdón, este acosador sexual, que me atrevo a decir, por lo general estos depredadores son psicópatas narcisistas, y todos sabemos que los psicópatas no tienen empatía por los otros seres humanos, no tienen compasión. De hecho, ven a los otros seres humanos como menores a ellos y los utilizan como simples objetos para obtener sus objetivos, para lograr lo que ellos quieren. Ven a los demás seres humanos como estas herramientas, como estos objetos. Estos psicópatas tienen una ansia, un hambre de poder inmenso. Y si estos acosadores sexuales, algunos no son psicópatas narcisistas, por lo menos sí son seres muy manipuladores y con ansias de poder inmensas. Y creo que más allá de simplemente la cuestión sexual, creo que el punto clave es el poder. En realidad, más que querer tener relaciones íntimas, estos depredadores, como este personaje, Roger Ailes, lo que quieren en sí es someter a sus víctimas. Les gusta sentir el miedo, la vulnerabilidad de estas mujeres, y en realidad esto es lo que los excita. Sentir que tienen bajo su dominio, bajo su poder, a varias mujeres que van a hacer lo que ellos les pidan, lo que ellos les digan en este ámbito de la intimidad, y ellos en cambio van a ofrecer su ayuda, sus favores en el ámbito laboral, o incluso un puesto de trabajo, o ayudar a estas mujeres a que asciendan en sus carreras profesionales, pero el precio a pagar es que les presten sus cuerpos, sus almas, sus personas, para su propio placer de ellos. Entonces estos seres, estos depredadores, son seres bastante violentos. Es una violencia tremenda, una violencia que en algunos momentos podría parecer hasta sutil, porque no levantan la voz, porque no usan la fuerza física, pero usan la manipulación. Este tipo de personas se encuentran en todos los ámbitos, en empresas de varios tipos, en la política, incluso en instituciones religiosas, y por lo general siempre se hacen pasar por estos directores, líderes y demás, que tienen a su cargo a varias personas. Y repito, el poder es lo que les excita y los hace sentirse poderosos. Pero ¿qué pasa con estas víctimas, con estas mujeres que han sido víctimas de este acoso sexual? Pues son personas que quedan devastadas psicológicamente, con grandes traumas, con grandes heridas. Ya no se diga si esta mujer accedió a los avances de este depredador, si llegó a la intimidad con este depredador, para poder alcanzar ese puesto de trabajo. Creo que tendrías que ser un ser humano muy frío, muy calculador, para no sentirte devastado después de acceder a tener intimidad con estos depredadores, porque no lo estás haciendo por una decisión propia, por gusto, porque esa persona te atraiga. Lo estás haciendo para obtener algo a cambio, y te estás prestando a ser precisamente este objeto, esta marioneta, este simple objeto para satisfacción del otro. Entonces estas mujeres creo que quedan devastadas, pero incluso aunque no hayas accedido a tener esta intimidad con este acosador, aún así el simple hecho de haber sido acosado sexualmente te hace sentir humillado, te hace sentir denigrado, te hace sentir que te vieron no como un ser humano, sino como un simple objeto. Pasaron por sobre tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, tu dignidad humana, y te hicieron sentir como un mero objeto. Y aunque tú hayas puesto límites a esta situación, aunque haya salido bien librada, aún así te sientes mal, pero obviamente tu autoestima queda mucho más arriba si supiste poner límites, porque defendiste tu dignidad. Ya no se diga las mujeres que logran
acusar a estos acosadores sexuales, su autoestima queda mucho más arriba, al igual que su dignidad. Pero esto no quiere decir que no pasen por este proceso doloroso de tener que hablar, porque repito, aún hoy en día las mujeres que se atreven a hablar de esta violencia que sufrieron, para muchas personas, incluyendo incluso a veces mujeres, quedan como personas conflictivas en el menor de los casos, o mujeres que de alguna u otra forma lo provocaron por su forma de vestir, por su comportamiento, o incluso por su físico, por su belleza. O quedan también en muchos casos como mentirosas que solamente están inventando porque quieren desquitarse de este acosador, porque quieren tener algún tipo de venganza, porque se puede hablar de que fueron rechazadas por este acosador y ahora quieren vengarse. Entonces, hablar creo que es un gran acto de valentía para estas mujeres, porque muchas veces no van a ser, su testimonio no va a ser creído, se les va a tildar como mentirosas o como provocadores. Entonces creo que estas personas que se atreven a hablar de este acoso son mujeres muy valientes, y a la larga creo que quedas en paz con tu alma y con tu dignidad porque te atreviste a alzar la voz y sabes que sobre todo te cuidaste a ti misma, independientemente de lo que los demás puedan decir de ti. No te traicionaste a ti misma, y creo que cuando sientes que te eres leal a ti misma, que te cuidas a ti misma, tu autoestima y tu confianza aumentan. No así cuando te quedas callado, porque aunque los demás no sepan qué fue lo que pasó, cuando te quedas callado, tu autoestima baja porque sientes que te traicionaste a ti misma. Ya no se diga, repito, cuando accediste a los avances de este depredador, perdón, de este acosador, tu autoestima queda bastante baja, aunque nadie se entere de lo que sucedió, porque sabes que tú misma te tomaste como este objeto y que te traicionaste a ti misma. Y obviamente jamás vamos a atrevernos a juzgar a estas mujeres que acceden al acoso sexual, porque tenemos que ponernos en sus zapatos. Obviamente que no es lo recomendable desde mi punto de vista, pero jamás me atrevería a juzgar a estas mujeres que fueron, que accedieron a estos avances del acosador, del depredador, porque tendríamos que ponernos en sus circunstancias, porque tal vez verdaderamente necesitan ese trabajo, o simplemente a veces fueron manipuladas psicológicamente, porque pasa, y muchas de estas mujeres no saben en qué momento cayeron en las garras de este acosador. De pronto se despiertan y dicen, ¿qué hice? ¿Por qué accedí a sus manipulaciones? Porque estos tipos hasta parece que te hipnotizan. Y en el caso de mujeres vulnerables, de mujeres tímidas, de mujeres con poco carácter, pues terminan siendo víctimas de estos depredadores. Entonces, por ningún motivo podemos juzgarlas, tendríamos que ponernos en sus zapatos. Claro está que si queremos avanzar como sociedad y si queremos recuperar nuestra dignidad como mujeres y como seres humanos en general, porque repito, también hay hombres que han sido acosados, si queremos recuperar esta dignidad tenemos que armarnos de este carácter y decir no, y de poner límites a estos acosadores, e incluso ir más allá y acusarlos, demandarlos, hablar de lo que está sucediendo, levantar la voz. Entonces, por eso esta película me parece bastante interesante, pero repito, por ningún motivo podemos juzgar a las mujeres que sí accedieron a tener intimidad con estos acosadores, y tampoco podemos juzgar a las mujeres que no se han atrevido a hablar y que han guardado silencio porque saben qué es lo que tienen que vivir, todo lo que tienen que pasar cuando hablan del abuso que han sufrido. Y bueno, pues estas tres actrices son las que representan a estos tres personajes, Megan, Kayla y Gretchen.
Tenemos a Gretchen, que es la que se atreve a demandar a su jefe, a Roger Ailes, y por eso podemos ver en este personaje de Gretchen, protagonizado por la actriz Nicole Kidman, vemos en este personaje a una mujer valiente, pero que se tardó bastantes años en acusar a su jefe, repito, por estos miedos de los que he hablado anteriormente, por este miedo de perder su puesto, su carrera profesional que le ha costado años poder construir, pero cuando ella es despedida de esta cadena Fox News, sabe que ya no tiene tanto que perder y aún así siente miedo, pero se atreve a alzar la voz y a demandar a su jefe, y afortunadamente con resultados exitosos, porque a ella se unen otras mujeres que también fueron acosadas por este depredador, por Roger. Todas hablan y al final él es derrocado de su puesto, y no recuerdo si también encarcelado o solamente derrocado de su puesto de la cadena Fox News. Y tenemos también a este personaje, Megan, interpretado por Charlize Theron, igualmente una conductora con carácter fuerte, una mujer muy valiente, pero que también, obviamente por las mismas razones, nunca ha hablado del acoso que sufrió por parte de Roger. Pero aquí vemos a esta mujer que sí supo poner límites cuando este tipo quiere tener relaciones íntimas con ella, cuando la está acosando, cuando la está manipulando. Ella sí pone límites y rechaza a este tipo. Sin embargo, pues sigue trabajando para él, y es hasta este momento, cuando su compañera Gretchen alza la voz, que Megan decide también alzar la voz y hablar del acoso que sufrió por parte de su jefe. Pero en ella sí podemos ver pues este conflicto interior de lo hago, no lo hago, sé que voy a perder mucho, sé que soy una mujer ya muy empoderada en esta cadena de noticias, tengo mucho que perder, voy a poder darle a mi familia la calidad de vida que hasta este momento le he dado, voy a perder tantos años de trabajo, y sin embargo se arma de valentía y da este paso adelante para sumarse a la causa de Gretchen. Y por último tenemos a este personaje de Kyla, interpretado por Margot Robbie, que desafortunadamente es el personaje más vulnerable, y como hablaba anteriormente, ella sí accede a tener estas relaciones íntimas con este acosador, porque ella quiere crecer en su trabajo, quiere tener una voz para hablar de lo que a ella le interesa, de lo que es su propia vida. Y bueno, pues como comentaba anteriormente, ella sí es manipulada por este acosador Roger, y termina teniendo relaciones íntimas con él. Y también hay una escena bastante fuerte donde la vemos cómo es manipulada por este tipo, la incomodidad que ella siente, pero desafortunadamente, tal vez porque es más joven, más ingenua, más ambiciosa, termina sucumbiendo ante este depredador, y después vemos cómo está psicológicamente muy mal, devastada por haber accedido, y a final de cuentas ella termina renunciando a esta cadena y se da cuenta de que ese no era el camino, y de que por más que tú anheles llegar a algún puesto de trabajo, por más que tú anheles escalar, creo que los daños que quedan después de haber accedido a tener intimidad con el acosador, pues no valen la pena ni siquiera por ese puesto tan alto al que tú puedas llegar, porque el daño es irreversible y no hay forma de pues dar vuelta atrás. Y ella entonces por eso decide renunciar, y vemos que se da cuenta de lo que en realidad en la vida vale la pena. Y pues yo te doy las gracias por haberme escuchado el día de hoy.
Te pido que te suscribas a mi canal, dale like, deja tus comentarios en la parte de abajo. Si quieres que hable de algún tema en particular, de alguna película en particular, házmelo saber y yo lo haré con gusto. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.